descontrolada, generando un tumor. Esta es, digamos, la forma de presentarse de todos los tumores en general, ¿sí? Son células normales que todos tenemos en nuestro cuerpo, que por alguna causa empiezan a reproducirse sin freno o sin control y producen un tumor. El tumor puede permanecer localizado en la mama o puede invadir tejidos circundantes, como puede ser la piel o pueden ser los ganglios de la axila, a veces del cuello, de la zona del mediastino, o incluso diseminarse a otros órganos del cuerpo, que esto a veces tiene que ver con el tiempo que este tumor lleva evolucionando, a veces cuando pasa mucho tiempo entre que se inicia el tumor y se diagnostica, ya se diagnostica en una etapa o en un estadio avanzado donde ya comprometió otros órganos, o a veces tumores que no llevan tanto tiempo desde que se originaron, pero que sí son muy agresivos, y entonces esos tumores pueden diseminarse tempranamente. Respecto a las estadísticas, en Argentina se diagnostican alrededor de 17.000 casos nuevos cada año, y esta enfermedad causa alrededor de 5.400 muertes por año. Ocupa el primer lugar entre los tumores malignos en las mujeres y representa casi un poquito más de un 20% de las muertes que se producen por cáncer. Siempre se habla mucho de la importancia del autoexamen mamario y demás, y no es que no sea importante, pero la capacidad de una persona no entrenada, como puede ser cualquier paciente, en detectar un tumor por palpación, es en realidad baja, ¿sí? Y habitualmente cuando ya el tumor es palpable, es un tumor que no vamos a decir que está avanzado, pero que tiene ya un tamaño considerable. Es decir, que es recomendable hacer los controles médicos, porque eso permite detectar la enfermedad en estadios más tempranos todavía y aumentar las posibilidades de curación. Esto es lo más importante, que el cáncer de mama es un tumor que detectado tempranamente tiene altas posibilidades de que la paciente o el paciente se cure. Voy a hablar generalmente de la paciente porque obviamente predominan mujeres, pero digamos, los hombres también pueden tener cáncer de mama. Por supuesto que es más prevalente y más frecuente en mujeres. Cuando se presenta en hombres, habitualmente se trata de tumores de tipo hereditario o digamos que es con herencia familiar. Generalmente hay historia de cáncer de mama en esa familia. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Esto sí vimos que con el tema de la pandemia del COVID-19 hubo un retraso bastante importante en las consultas, porque bueno, todos se acordarán que era bastante difícil movilizarse, acceder a los controles médicos que no se trataran de urgencias. Entonces, estamos viendo de pronto pacientes que debieron interrumpir los controles por 2 o 3 años y han llegado pacientes con tumores en etapas un poco más avanzadas. Bueno, cuando hablamos de estudios para la detección temprana del cáncer de mama, generalmente hablamos de mamografía y ecografía. Hay otras herramientas, por eso lo importante es hacer la consulta médica. En principio, el ginecólogo es la persona que debería estar capacitada para examinar las mamas y solicitar los estudios que correspondan de acuerdo a la edad de la paciente, a la sospecha clínica, obviamente, porque si detecta algo en el examen físico, de pronto eso va a orientar a solicitar un estudio, y a los antecedentes que esa persona tenga. No es lo mismo que llegue a la consulta una persona de 30 años que no tiene ningún antecedente, a que llegue una persona de 30 años que diga: mi mamá tuvo cáncer de mama, a mi hermana le diagnosticaron cáncer de mama, tengo una tía con cáncer de mama. De pronto a esa mujer, aunque quizás
se la considere aún joven para empezar a hacer los estudios mamarios, es una paciente a la cual digamos, se le van a solicitar controles anticipadamente. Dos tipos de cáncer de mama según dónde se origina, ¿sí? Se los voy a decir a modo de que les suene. Entiendo que ustedes no son pacientes, puede llegar a haber algún paciente entre el público, pero por ahí les suena si tienen algún familiar o algún conocido. Hay tumores que se llaman carcinoma lobular o lobulillar, carcinoma ductal, otra enfermedad que se llama enfermedad de Payet del seno, que es habitualmente, se ve como una manifestación en la piel, como si fuese una reacción de la piel, no parece un tumor de la mama, un nódulo. Y otra que se llama carcinoma inflamatorio, que muchas veces se confunde con las mastitis, pero bueno, hay que estar alerta porque recibimos muchas veces pacientes que por ahí fueron tratadas mastitis, porque la mama se había inflamado, se había puesto colorada, hinchada, y eran pacientes que de pronto no estaban amamantando, o mujeres ya adultas que ya tampoco estaban amamantando, ni había lesiones en la piel o en la mama como para pensar o justificar que se pudiera haber producido una mastitis. Entonces, de eso hay que estar alerta, porque, bueno, no es normal. Una cosa es tener una mastitis en el contexto de una mujer que está dando de mamar, y otra cosa es que la mama se inflame, se ponga colorada o roja, y no hay una lastimadura y no hay ningún bebé tomando el pecho, ¿sí? Entonces, eso es para prestar atención. Hay también 3 tipos de tumores de mama según la expresión de receptores, ¿sí? Hoy por hoy, y cada vez más en oncología, hay muchos subtipos dentro de un mismo tumor, ¿sí? O sea, con decir cáncer de mama no alcanza. Puede ser una paciente que le hayan diagnosticado un cáncer de mama, se haya operado, haya hecho radioterapia y tomado una pastillita, o puede haber una paciente que le hayan diagnosticado cáncer de mama y tenga que haber hecho quimioterapia 1 año y medio. Entonces, a veces cuando los pacientes vienen y dicen, no, pero ¿por qué a mí me da esto? Si mi vecina tuvo cáncer de mama y tomó, sí, porque cáncer de mama engloba otras enfermedades bajo el mismo título, por decirlo de alguna manera. Entonces, va a haber tumores que expresan receptores hormonales, que esos pacientes van a tener que tomar la famosa pastillita, y son tumores que crecen por estímulo hormonal, de estrógenos, progesterona. Hay otros tumores que pueden expresar receptores hormonales o no, pero que además expresan una proteína que se llama HER2, que es otro receptor y que requiere otro tratamiento, y tumores que no expresan ninguno ni receptores hormonales ni HER2, y se los llama triple negativos. Cada subtipo de cáncer de mama lleva un tratamiento diferente, tiene un comportamiento biológico diferente la enfermedad y un pronóstico diferente, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado a veces cuando uno sin saber se compara, porque son todas enfermedades distintas. Esta información se va a obtener de la biopsia, ¿sí? O sea, tenemos una paciente que consulta, ya sea porque se palpó algo o porque fue a hacer su control anual y le pidieron la ecografía mamaria, le pidieron la mamografía y detectaron alguna anormalidad, y a esa paciente se le debe solicitar una biopsia. Una biopsia es básicamente una punción que se puede realizar por distintos métodos, pero básicamente es una punción de la zona que se detecta enferma o sospechosa para obtener material y enviarlo a analizar y así poder obtener el diagnóstico. Y estas características de las que le hablaba, de receptores hormonales, HER2, se obtienen del análisis de la biopsia. Cuando les hablaba de las etapas del cáncer de mama, es muy importante la detección temprana,
porque cuando el cáncer solo afecta a la mama, la tasa de supervivencia a 5 años es del 99% de las pacientes, ¿sí? O sea, casi la totalidad de las pacientes que se diagnostican con un tumor confinado a la mama se curan. Cuando el tumor creció por encima de los 2 centímetros o compromete los ganglios de la axila, la tasa de supervivencia a 5 años baja a cerca de un 90%. Miren, hay una diferencia del 10% entre un tumor que creció o se fue a la axila. Si ya, digamos, estamos en un estadio 3, que es más compromiso de ganglios axilares, la tasa de supervivencia a 5 años baja cerca de un 70%. Y cuando tenemos un tumor que se ha propagado o diseminado a otras partes del cuerpo, la tasa de supervivencia a 5 años es de cerca del 20%. Y en esta situación se diagnostican alrededor del 30 o 40% de los casos de cáncer de mama en América Latina, ¿sí? Un 30 o un 40% se diagnostican en lo que llamamos estadio 4, ¿sí? Que es una enfermedad diseminada a otros órganos más allá de la mama y más allá de los ganglios axilares, lo cual obviamente impacta en la sobrevida. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer de mama? La edad avanzada, sí, es más frecuente, digamos, a medida que pasan los años, pero no quiere decir que no pueda presentarse en una mujer joven. Antecedentes de cáncer de mama en la familia, antes se creía que era por línea materna, se sabe que pueden ser antecedentes tanto por parte de la madre o del padre. Obesidad o sobrepeso, exposición a radiación, a veces pacientes que por ahí tuvieron algún tumor en la infancia, que muchos se tratan con radioterapia, eso es un factor de riesgo después para desarrollar un cáncer de mama. Tener un estilo de vida sedentario, no haber tenido hijos, y esto es porque la mayoría de los, digamos, los tumores más frecuentes son los tumores que dependen de hormonas, entonces la exposición prolongada a hormonas desde que la mujer menstrua por primera vez hasta que le llega la menopausia hace que el riesgo de desarrollar cáncer de mama sea mayor. Cuando una mujer se embaraza, digamos, cambia esa configuración, esa exposición a hormonas y, digamos, reduce durante un tiempo esa exposición a hormonas y funcionaría como protector ante el desarrollo del cáncer de mama. Todo esto es relativo, ¿sí? No es que si una mujer no tuvo hijos va a tener un cáncer de mama o porque una mujer haya tenido 8 hijos no lo va a tener, ¿sí? O sea, son cuestiones que influyen, pero no, digamos, las enfermedades oncológicas, el cáncer de mama son enfermedades multifactoriales. No hay digamos, una sola causa que la genere. Entonces se empiezan a combinar como si fuesen en una mezcla distintos factores que hacen que el cáncer de mama se desarrolle o no. El inicio de la menstruación a edad temprana, por lo mismo, porque obviamente hay más años de exposición a estrógenos, tener el primer embarazo después de los 30 años, antecedentes de cáncer de otros tumores ginecológicos, como puede ser cáncer de endometrio o cáncer de ovario, tener la menopausia después de los 55 años, por lo mismo que les decía, más tiempo de exposición a estrógenos, usar terapia de reemplazo hormonal, que esto era bastante frecuente antes, hoy por hoy no se emplea tanto, se usan otros sustitutos, pero antes era muy común que la mujer entraba en la menopausia y le daban hormonas para que no tuviera los síntomas de la menopausia. Bueno, y esto predisponía bastante al desarrollo de cáncer de mama. Lo mismo el uso excesivo de anticonceptivos orales, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y el consumo de grasas saturadas, que todo esto yo creo que lo englobaría en lo que es un estilo de vida no saludable, junto al sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso. Hay determinados factores de riesgo, que acá empezamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el cáncer hereditario, que son, y lo quiero aclarar, son la minoría de los cánceres, ¿sí? O sea, la
la mayor proporción de los tumores son tumores de lo que llamamos de tipo esporádico, que es te tocó. La menor cantidad de diagnósticos de cáncer de mama son de tumores hereditarios, que son pacientes portadoras de una mutación en los genes BRCA1 y 2, que es el caso creo más famoso, el de Angelina Jolie. Las pacientes que tienen mutaciones en estos genes tienen muchísimas chances de arriba de un 80% de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, por lo cual en estas pacientes está indicado hacer preventivamente lo que se llama una cirugía de reducción de riesgo o una mastectomía de reducción de riesgo, que consiste en sacar las 2 glándulas mamarias, además de sacar los ovarios y las trompas, porque también, digamos, este síndrome hereditario se asocia a mayor riesgo de cáncer de ovario. Bueno, esto es lo que les quería decir respecto de lo hereditario. En cuanto a la prevención, bueno, en octubre, obviamente, como es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, van a ver que andan dando vueltas muchas campañas de prevención. Muchas mujeres aprovechan hacerse los controles en esta época. Lo recomendable es hacerse chequeos periódicos. Las mujeres deberíamos al menos una vez por año ir al ginecólogo, tanto para el examen mamario como para realizar la colposcopía y el Papa Nicolau, ¿sí? Porque el cáncer de cuello uterino es otro de los tumores que, detectado tempranamente, tiene altas chances de curación. Y no descartar, por más que, como les dije al principio, generalmente no permite el diagnóstico en etapas tan tempranas, el autoexamen mamario, ¿sí? Yo creo que una, por ahí, de las aplicaciones más importantes del autoexamen mamario tiene que ver con que los controles generalmente se hacen de frecuencia anual. Entonces, a veces hay tumores, y suelen ser los más agresivos, que aparecen entre control y control. A veces nos pasa que llega la paciente y dice, pero yo me hice la ecografía y la mamografía, no sé, en octubre del año pasado, me tocaba hacérmela en octubre de este año, pero, no sé, en junio me estaba bañando y me toqué algo y fui. Entonces, eso es importante, que si entre control y control uno percibe algo, pueda adelantar la consulta y no quedarse diciendo, ah, no, me toca dentro de 6 meses. No, no, si hubo alguna alteración en ese periodo entre un control y el otro, uno debería adelantar la consulta. Esto que les comentaba del mes de concientización sobre el cáncer de mama se viene haciendo desde el año 85, ¿sí? Y el objetivo es, digamos, dirigir la atención y aumentar el apoyo para la detección temprana en cáncer de mama. Por eso van a ver que en muchos lugares llevan los mamógrafos móviles para facilitar el acceso de pacientes que no tienen cobertura, se hacen actividades, eventos para hacer que la información llegue a más gente, ¿sí? Y el símbolo de esta campaña es el lazo rosa. Respecto de los chequeos periódicos, también se los dije al principio, las recomendaciones varían según los antecedentes médicos y el nivel de riesgo de cada paciente. Entonces, lo ideal es consultar con el médico cuál es el método de screening ideal para cada uno, ¿sí? Bueno, el autoexamen mamario, digamos, debería primero mirarse frente a un espejo, con los brazos levantados, después levantando un brazo, palparse con la mano contraria, tanto la mama como la axila, presionar alrededor del pezón para ver si hay secreción o salida de algún tipo de material, y repetir este procedimiento estando acostada, ¿sí? Hay que prestar atención a la presencia de bultos o nódulos, cambios en la forma o en el tamaño de una mama respecto de la otra, dolor o sensibilidad, alteraciones en la piel o en el pezón, o presencia de secreción por pezón. Entonces, como para síntesis o decir mitos y verdades, que el cáncer de mama solo afecta a mujeres mayores de 50 años, esto no es verdad. Sí es más frecuente en mujeres de más edad,
pero no es excluyente y vemos pacientes cada vez más jóvenes. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en las mujeres, esto es así. Puede ser hereditario, pero no siempre lo es. De hecho, la mayoría de las veces no lo es. Puede ser causado por factores hormonales, pero no lo es en el 100%. ¿El estilo de vida saludable puede reducir el riesgo de cáncer de mama? Sí. El cáncer de mama puede afectar a los hombres. En los hombres no se realizan estudios de screening, por eso, obviamente, el hombre tiene una glándula en general mucho menos voluminosa que la mujer, entonces es más fácil que el hombre lo detecte, ni bien le aparece algo, lo palpe. Es importante que si detecta algún hombre alguna alteración en las mamas, consulte porque puede tratarse de un cáncer de mama. Y tener presente que detectado, digamos, cuanto más tempranamente se lo detecte, mayores son las posibilidades de curación, ¿sí? Hay distintas estrategias para tratar el cáncer de mama, que de vuelta va a depender de en qué etapa se diagnostique, qué tipo de cáncer de mama sea, cuál sea la extensión de esta enfermedad, pero básicamente las herramientas con las que contamos son cirugía, quimioterapia, radioterapia y tratamiento hormonal. ¿Qué combinación de estas 4 herramientas y en qué orden se van a, digamos, a usar, o si se van a usar todas o no, va a depender de cada paciente, digamos. Esto es individual totalmente y no puedo darles un panorama que le vaya a todos porque no es así. O sea, estas son decisiones que tomamos individualmente en el consultorio con cada uno de los pacientes cuando lo tenemos delante. Bueno, hay obviamente muchas veces barreras para la detección, y es que si el paciente o la persona que tiene que consultar tiene cobertura o no, si está cerca del centro de salud o no. Por eso muchas veces, para el que viene un poco atrasado con los controles o para el que nunca se hizo un control, estos momentos en los que se hacen campañas y hay más divulgación, de pronto son la oportunidad para ese primer acercamiento al sistema de salud. Bueno, como les decía ya, esto de los tratamientos, que va a depender de cada caso en particular. Es muy, muy importante, creo yo, generar estos espacios de prevención y educación, y la idea es que obviamente cuando uno recibe la información pueda después multiplicarla o amplificarla, ¿no? O sea, una vez que uno tiene el contacto con esto, bueno, hoy al llegar a casa, mamá, ¿vos te hiciste los controles de mamas este año? Tengo una hermana, ¿vos fuiste al ginecólogo este año? No sé, mi compañera de trabajo, la compañera de Zumba, empezar a funcionar cada uno de nosotros como agente de concientización o de divulgación, porque, digamos, lo que podamos prevenir va a aumentar las chances de que ese paciente que le tocó tener cáncer de mama pueda curarse. La detección temprana es fundamental, y una vez que se detecta, obviamente, que esa persona pueda acceder a un tratamiento efectivo. Hay mucha innovación en los tratamientos en cáncer de mama. Por supuesto que el hecho de que sea un tumor tan frecuente nos hace correr con la ventaja, por decirlo de alguna manera, de que hay mucha investigación en este área, que todo el tiempo se está investigando, se está avanzando, se están descubriendo nuevas estrategias o nuevas herramientas para el tratamiento, y lo vemos de pronto pacientes que hace algunos años tenían un tumor de mama que se consideraba de peor pronóstico o muy agresivo,
con la aparición de nuevas estrategias de tratamiento se va como cambiando un poco o torciendo un poco ese destino. Sí, por ahora es importante saber que la paciente que se diagnostica en una etapa avanzada, y cuando digo avanzada me refiero a una etapa metastásica, es una paciente en la cual se va a intentar cronificar la enfermedad, ¿sí? Obviamente mediante el uso de medicación, transformarla en una enfermedad crónica y prolongar esa sobrevida, pero no es una paciente en la que se va a poder hablar de curación o de erradicación del tumor. Por eso es que la detección en etapas tempranas es muy, muy importante, porque impacta en el pronóstico que esa paciente tenga de su enfermedad. Bueno, creo que les dije todo lo que tenía para decirles. No sé si tienen preguntas. La verdad que es súper, súper claro. Acá estaba mirando en el chat que alguien comparte su experiencia. Eva Ortiz nos dice, hola, buenos días, hacerme los controles salvó mi vida, tuve cáncer de mamas a los 34, sin antecedentes en la familia, es uno de estos casos que vos dijiste recién que le tocó, quizás. No sé, Eva, si querés habilitar tu micrófono y contarnos tu experiencia, si querés compartirnos tu experiencia. Hola, buenos días. Hola, buen día. Días a todos, a todas. Sí, yo tuve a mi hija, y nada, sentía sensibilidad al frío. Pensé que me faltaban vitaminas, ya me lo habían dado el año anterior. Y dije, bueno, voy a hacerme el control. Y la verdad que tuve una doctora que para mí me salvó la vida. Y ella decidió hacerme, antes de darme la vitamina, decidió hacerme la B12, creo que era, sí. Hacerme una mamografía y ahí, bueno, descubrieron que el tumor no era palpable, o sea, yo jamás me iba a poder dar cuenta si, según ella, iban a tener que pasar tipo 4 años y ya en los 4 años iba a ser palpable y ya iba a ser, creo que, devastador porque ya, digamos, era maligno el tumor. Estaba muy cerca de los ganglios y nada, la doctora me termina, digamos, operando. Digamos, el protocolo que usted decía fue la operación, luego radioterapia, y como, bueno, te hacen el análisis de los ganglios, no había traspasado, no había llegado, no había tocado al organismo, al resto del organismo. Seguí con un tratamiento de 5 años con tamoxifeno y controles semestrales, y después, bueno, ya se lo alargó, digamos, al año, digamos, por un año, una vez al año. Pero Claro, yo digo eso es que muy... la verdad que eso salvó, digamos, mi vida, porque la doctora dijo, la verdad, no sé cómo es que te diste cuenta, lo único que yo sentía era mucha sensibilidad en la mama al frío, tenía pullover, o sea, me recontrabrigaba y sentía una sensibilidad como de frío, no sé, algo muy raro. Pero bueno, yo digo que es muy importante el tema de los controles, y tenía 34 años. Había yo comenté a mi familia, las mujeres, primas, hermanas, etcétera, y consultaron con los médicos, y las médicas le decían que no, que esperara a los 40, o sea, que si a mí me tocaba una doctora que me decía, no, esperá a los 40 años para una mamografía, yo no estoy contando la historia ahora, digamos. Por eso es muy importante hacer la consulta, porque las recomendaciones se ajustan a cada caso. Digamos, por supuesto que cualquier mujer por encima de los 40 años debería tener por lo menos una mamografía, sí, pero no quiere decir que si tengo menos de 40 años no me la tengo que hacer. Por eso es que hay que ir anualmente al ginecólogo, como les dije antes. O sea, hoy no hablé de cáncer de cuello uterino, pero es una realidad que el cáncer de cuello uterino también se puede detectar tempranamente, y es importante hacer la colposcopía, y es importante hacer el Papá Nicolau. Y esto es lo mismo, porque además hay otra realidad, hay distintos tipos de mamas, y no es lo mismo si yo tengo que ir a palpar una mama muy voluminosa, con un tumor muy pequeño y muy profundo, no lo voy a encontrar por palpación, ni aunque sea experto. Entonces, a esa paciente sí o sí hay que hacerle un estudio de imágenes. Así que bueno, eso depende de la evaluación
de cada profesional y de la individual, digamos, de la consulta individual. A veces hay síntomas, hay presentaciones que son muy floridas, no sé, que me palpé, se me puso colorado, y hay veces que no. O sea, esto que te pasó a vos, no se tenía sensibilidad al frío, qué sé yo, y al médico se le prendió la lamparita y te mandó a hacer los estudios. El año anterior me había dado vitaminas por un tema de displasia mamaria, pero Claro. yo digo, bueno, volví otra vez para que me dieran las vitaminas, pero esta vez me dijo, no, vamos a hacer una mamografía y la verdad que eso era imposible detectarlo porque son microcélulas, bueno, le tengo que explicar a usted, doctora, que es imposible, era como una tela, digamos, cancerígena, que eso dice que con el tiempo se iba a formar un tumor y ahí sí iba a ser palpable. O sea, lo detecté 5 años antes de que se formara todo eso. Y realmente salió muy malo los estudios, pero bueno, en que nos dimos cuenta, la doctora se dio cuenta antes y bueno, terminó sucediendo eso, gracias a Dios, ¿no? Ya. Bueno, me Bien. alegro. La importancia de la prevención, ¿no? Y acá tenemos una pregunta más, nos dicen, ¿cuál es el parámetro para que te hagan una mamografía teniendo menos de 40? Yo tengo 37 y yendo a consulta anual me lo hicieron 2 veces. A ver, hay que ver, generalmente por debajo de los 40 años suelen pedirse ecografías porque las mamas suelen ser bastante densas y a veces la mamografía no, digamos, no brinda toda la información. El tema es que hay cosas que la ecografía no detecta, como son las microcalcificaciones, que muchas veces son como el primer signo de alguna alteración. O sea, a veces no es un tumor invasivo, sino que es esto que hablaba Eva, que se denomina carcinoma in situ, que es como una lesión incipiente, que si uno la deja evolucionar, obviamente va a terminar en un cáncer invasor. Es como cuando uno se hace la colonoscopía y le sacan un pólipo, está previniendo que dentro de 5 años, 10 años, ahí haya un cáncer. Esto es lo mismo, cuando yo saco el carcinoma in situ, estoy evitando que se desarrolle el cáncer. Y eso solo se detecta con las mamografías. Entonces hay que ver, a veces al médico le examina, hace la eco, no hay antecedentes en la familia, no hay ningún síntoma, digamos, se puede esperar a los 40 para hacer la mama. A veces, por alguna cuestión, la indican antes. Por eso hablaba yo mucho de que es importante la consulta para que el médico evalúe individualmente. Bien, más allá de la autoexploración y todo lo que la doctora nos dice, acá hay una pregunta que dice, ¿cómo se llama el estudio para saber si tengo mutaciones en los genes? Dice, pregunto porque mi mamá tuvo un tumor muy pequeño, pero fue a tiempo. El tema es el siguiente, con el estudio genético. El estudio genético se realiza en sangre o en saliva. Digamos, es un estudio que hoy por hoy todavía es costoso. Las obras sociales lo autorizan, pero tiene que tener una indicación precisa. No es que porque mi mamá tuvo, yo voy y me lo hago, no. Si tu mamá tuvo, la que se tiene que hacer el estudio genético es tu mamá. Y de ahí para abajo, y según el resultado del estudio genético de tu mamá, decidirán si hay que estudiar al resto de la familia o no. Esta es la forma más inteligente de administrar los recursos, porque si no hay que estudiar a 20 personas cuando no sabemos en realidad si el caso tuvo un tumor hereditario o no. Porque si yo soy la paciente que está enferma y mi tumor no es hereditario, no hay posibilidad de que mis hijos hereden nada, ¿se entiende? Entonces, siempre se estudia al caso, no a la descendencia, hasta no saber si ese caso es efectivamente un tumor hereditario o no, que como dije al principio, son los menos. Entonces, lo ideal es, si está esta inquietud, hacer una consulta de asesoramiento genético en donde el genetista va a hacer una especie de árbol genealógico con los antecedentes oncológicos de la familia, que no son solo de mama, a veces hay antecedentes de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de melanoma, que es un tipo de cáncer de piel, o de cáncer de próstata en algún varón de la familia, y todo eso suma para el mismo síndrome,
y con eso el genetista estima un riesgo o las probabilidades de que ese tumor sea hereditario o no lo sea. Y en base a ese riesgo que calcula, hace la recomendación de qué estudio genético debería hacerse. Los genes mutados por excelencia es una sigla que se llama B larga RCA1 y 2. Coloquialmente les decimos BRCA1 y BRCA2, pero la tendencia hoy por hoy es hacer un panel de genes. Y entonces se estudian de 18 genes para arriba. Y después que uno recibe ese resultado, tiene que haber una persona idónea para interpretarlo. Por eso es que es importante que medie la consulta de asesoramiento genético. Porque a veces hay resultados que son muy claros, tengo el BRCA1 o el BRCA2 mutado, listo, es hereditario, y a veces hay resultados intermedios en donde aparecen lo que se llaman variantes de significado incierto, que son mutaciones, o sea, hay una mutación en el gen, pero no es una mutación que todavía sepamos que se asocia a cáncer de mama. Es bastante complejo lo que estoy explicando, puede que no lo entiendan. Y entonces se empieza a recolectar toda esa información en una base de datos que se actualiza anualmente hasta que en algún momento esa variante de significado incierto, o sea, ese gen que estaba mutado, pero no estaba asociado a cáncer de mama, se lo empieza a asociar a cáncer de mama porque aparecieron muchísimos casos con esa misma mutación, o no, o sigue siendo una variante de significado incierto. Entonces, es bastante complejo el tema, pero como mensaje, si está la inquietud de si el tumor puede o no ser hereditario, la persona que debe consultar es la persona que estuvo enferma. Y a esa persona es a la primera que se debe estudiar. Y recién con un resultado positivo, o sea, con la confirmación de que esa persona padeció un cáncer hereditario, se seguirán las recomendaciones de cómo se estudia la descendencia, ¿sí? Mientras tanto, porque nos encontramos a veces con pacientes que dicen, sí, doctora, pero tuvo cáncer de mama y se murió. Puede ser, puede pasar. Se murió de cáncer de mama o se murió porque cumplió 100 años, no sé, no importa, pero ya esa persona no está más. Entonces, lo que hay que hacer es, en la consulta anual con el médico, referir, doctor, mire, mi mamá tuvo un cáncer de mama a tal edad, que eso también es importante, porque no es lo mismo haber tenido una mamá que tuvo un cáncer de mama a los 80 años que una mamá que tuvo un cáncer de mama a los 35, ¿sí? O a los 40, no es lo mismo. Y entonces, de pronto el médico va, por ejemplo, a adelantar los controles. Yo sí tengo una paciente que viene con 30 años y me dice que la mamá tuvo un cáncer de mama a los 50 y que además tiene una tía que tuvo un cáncer de mama y bueno, a esa paciente de pronto se le empiezan a hacer estudios más tempranamente. ¿Sí? Perfecto. No sé si respondí la pregunta. No, igual hace otra pregunta, pero también viene a lo que está contando la doctora. Dice, puede ser que mi mamá tuvo cáncer, si yo no lo tengo, puede ser que mi hijo pueda tenerlo a futuro. Bueno, también se responde creo que con lo mismo. Estudiar el caso para ver la descendencia. Exacto. Bien, y acá hay otra pregunta, pero quizás esa la podemos dejar para otra charla. Por ahí, doctora, si puede dar una explicación muy, muy breve, muy sucinta, y esto lo dejamos para otra charla porque es otro tipo de cáncer totalmente diferente, pero dice si el cáncer de cuello de útero está relacionado con el HPV. Sí, definitivamente. Bien, con eso es suficiente, entonces eso seguro va a dar para hablar largo y tendido en otra charla que seguramente organicemos. Sí. No sé si hay alguna otra consulta referida a la prevención del cáncer de mama. Bueno, creo que ha quedado todo súper claro, fue muy clara, doctora, la verdad que excelente, excelente. Así que bueno, estaremos en contacto. Si tienen alguna otra duda, igual pueden escribirnos al mail, yo lo dejo acá escrito. Y veremos de poder resolverlo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, ¿Quiere agregar algo más? Por mi parte no, y bueno, a disposición y espero les haya sido útil. Bueno, muchas gracias. Que tengan una muy buena semana y buena semana para todos. Gracias, igualmente. Hasta luego.